es una película basada en un libro homónimo, ¿verdad? Que nos conduce y nos ubica ya en Afganistán, en una familia acomodada, donde Amir y su padre Baba, la madre, ha muerto en el parto. Junto a Amir, su mejor amigo Hassan, hijo del sirviente, perteneciente a una etnia hazara, que es importante tenerlo en consideración porque esta etnia es considerada inferior en esta época y en este lugar, ¿verdad? A esa etnia pertenecía Hassan y su padre, que era el sirviente de esa casa, ¿no? La tradición de volar cometas crea un vínculo adicional entre estos dos niños, propuestos a ganar la competencia anual frente a todo el pueblo, y así ocurre que ganan la prueba. Pero no todo es feliz para estos niños. Bajo el acoso de un joven mayor, Hasef, Hassan es violado y Amir, escondido, lo ve todo sin reaccionar. Esto es un detalle importante en la película porque de ahí se desencadena pues una serie de situaciones que seguramente ustedes habrán reflexionado. Amir, escondido, lo hace, pues simplemente miedo, y ninguno de los dos dice nada sobre lo ocurrido, pero la culpa atormenta a Amir durante todo el resto de su vida, ¿no? Pero también Amir, en ese silencio, se cree responsable de la muerte de la mamá durante el parto. ¿Por qué? Ya veremos por qué, ¿no? Seguramente ustedes habrán sacado sus propias reflexiones al respecto, ¿no? Amir logra alejar a Hassan de la casa porque de esa manera aparentemente se siente más tranquilo, ¿no? Con su culpa, ¿no? Y la guerra obliga a Baba, que es el papá de Amir, a huir con él y se asientan finalmente en Estados Unidos, donde el niño crece, estudia y se casa. Posteriormente, Amir es invitado a regresar a Kabul por el tío que le pide que regrese para algo muy importante. Y allí se entera, en principio, que Hassan ha muerto y que Hassan no es solo el amigo aquel que tuvo, sino además es su hermano. Producto, pues, lo que ocurre en muchísimas historias, inclusive en momentos de nuestras novelas en Venezuela, ¿no? Donde el dueño de la hacienda, pues, tiene hijos con cada una de las criadas. Y esto ha pasado en innumerables situaciones, ¿verdad? Esto pasó aquí. Y el niño cree que producto de la unión de Hassan con su esposa allá en Kabul, está huérfano porque ambos padres fueron asesinados. Y Amir, tras mucha lucha, rescata al niño, tiene el conocimiento de que es su sobrino, ¿verdad? Y en Estados Unidos, que logra llevarlo al final, omito toda esa serie de situaciones, ¿no? que pasan hasta que él pueda llegar allí. También lo conduce a la costumbre, el costumbrismo aquel de volar cometas, que también tiene su simbología, ¿no? Entonces, hoy casualmente es nuestro, bueno, casualmente, sí, porque realmente no fue planificado de esa manera, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y entonces allí se nos ha planteado también en esta película un acoso del cual fue víctima uno de los niños, Hassan en este caso, y seguramente para ustedes eso sería bastante importante para poder reflexionar. Solo quiero dejarles el micrófono a cada uno para que levante su mano y que pudiese de alguna manera ilustrarnos un poquito acerca de qué reflexiones le trae la película. ¿Sobre qué tema les parece bien conversar? Hay varios de los temas sugeridos, uno de ellos la lealtad de Hassan, los mensajes de los adultos, la valentía de Hassan y luego de su hijo, el acoso hacia Hassan, la clase inferior a la cual pertenecía Hassan, y aquella de la metáfora de la cometa, ¿no? Pronto para ustedes también pudo ser significativa. Le doy la palabra a todos. Hola, buenos días. Qué interesante esta nueva modalidad, me encanta y no dudo que seguramente la tomaremos como experiencia a futuro. Me gustó mucho la película, la vi muy a última hora anoche, antes de que la quitaran. Quisiera ahondar un poco en el tema de por qué de verdad él se siente tan mal ante esa violación, me refiero a Amir,
y, y hace que saquen al niño de su casa. O sea, ¿por qué él toma esa actitud? Esa actitud como de tanto miedo, pero ¿por qué no le...? Yo entiendo que él tuvo miedo de enfrentarse a los matones, pero lo que no entiendo es por qué él después quiere también incluso sacar de su vida a Hassan y al papá. Gracias. ¿Alguien pudiera ofrecer una respuesta a esa pregunta? ¿Por qué toma ese tipo de represalias contra su amigo? Hay allí, desde luego, una palabra que es importante, la palabra culpa, ¿no? No siempre, estamos hablando de niños, no estamos hablando de adultos. Tal vez como es niño, ya trae consigo desde hace bastante tiempo una culpa que la viene arrastrando, que es la culpa aquella de sentirse que él ocasionó la muerte de la mamá que murió en el parto. Tal vez los adultos en aquel momento pues no supieron manejar esas cosas, ¿no? La cultura tal vez no favorece que estas comunicaciones hayan podido darse, ¿no? Pero ahora se agrega una culpa que tiene que ver con su aparente cobardía frente a un hecho que él ha debido defender, ha debido ser valiente y no lo hizo, frente a un sufrimiento de su amigo que lo daba todo por él y él lo sabía. Y sin embargo, él no pudo tomar la decisión adecuada de dar todo por su amigo en ese momento, ¿no? Tal vez alejar la culpa tenía que ver con alejar a la causa de la culpa. Y la causa de la culpa, pues desde luego era su amigo, aparentemente, según entiendo yo. Entonces, alejarlo de su vida, de pronto es algo así como ocultarlo, ¿no? Olvidar que ocurrió aquello. Y para olvidar que ocurrió, pues tenía que dejarlo de esa manera, ¿no? Ahí la señora Marta está pidiendo la palabra, pero allí levantar la mano, al levantar la mano en el blog de la derecha, en el inferior izquierdo, en el inferior derecho dice levantar mano, de pronto nos puede ayudar para abrir el micrófono. Tengo el micrófono abierto, sí. Hola, gracias por hacer esta tertulia. Me parece una muy buena iniciativa y no hay mejor manera de pasar ese confinamiento que haciendo este tipo de cosas. Así que gracias por hacerlo. Agregando a lo que dijiste acerca de la culpa, a mí me llamó la atención, entre otras cosas de la película, la relación entre el padre y el hijo. Y creo que eso determinó mucho la actitud del niño acerca de lo que es culpa, de lo que es valentía, y porque el padre me da la impresión que le inculcó un tipo de valentía que era un poco violenta, agresiva, no acobardarse ante algún conflicto violento, y lo mostró cuando estaban huyendo y se enfrentó a los que eran unos guardias o militares que casi le quitan la vida. Entonces, él siempre se sentía cobarde y siempre sentía que no hacía suficiente para defender las causas que debía defender. Y en eso siempre se sentía menos de lo que el padre esperaba de él. Y eso creo que lo acompañó desde muy tierna edad hasta adulto. Y me pareció interesante, no sé si es una reflexión de lo que es la cultura afgana, muy patriarcal seguramente, y donde se impone esa voluntad del padre y las exigencias del padre, pero también es algo universal, ¿no? Que todos tenemos de complacer a los padres. Lo otro que me llamó la atención es la condición de los huérfanos, en conflictos de guerra, el abuso tan grande que sufrió ese niño, el hijo de Hassan, no me acuerdo cómo se llamaba,
un nombre raro, algo con S, y cómo abusaron de él sexualmente, peor que del padre. Y los otros niños allí en esas condiciones tan terribles. Y eso es producto de los conflictos, de las guerras, que me parece muy triste y que no tiene solución, ¿no? Y creo que ahora no es nada mejor de lo que estaba entonces. ¿Sí? ¿Algún comentario? Los ¿Quién dos es Hassan? amigos son amigos Hassan. No, Sí. no. Buscar. Sí, yo creo que nos está faltando un poco de información de cuál es la cultura en Afganistán. O sea, hay uno, el sirviente pertenece a una tribu hazara, que evidentemente es una tribu que es tratada como sirvientes en esa cultura, y ellos pertenecen a otra tribu que desconozco cuál es. La verdad que estuve tratando de investigar eso, pero veo que falta esa información. Así como también información de lo que fue la guerra civil afgana después de que expulsaron a los soviéticos, y que tiene una tremenda mezcla de distintas tribus que se mataron entre ellos y que desembocan en esas últimas escenas cuando él vuelve a buscar al chico. No terminamos de entender políticamente cuál es el conflicto. Hubo una variedad inmensa de tribus que pelearon por el dominio de Kabul y que, bueno, aparecen reflejados al final, pero no terminamos de entender la trama que hay por atrás en toda ese manejo de tribus y en esa forma de vivir en Afganistán. Claro. Tal vez la intención justamente del escritor y la intención del productor también de la película no fue tanto profundizar en ese aspecto político, que desde luego hay un trasfondo allí importantísimo que determina una cantidad de actitudes, tanto del padre como de los que están alrededor, del mismo violador, seguramente que también. Entonces nos centramos justamente, y es la intención también de esta conversación, en aquello que nos pudiera hacer crecer desde el punto de vista social acá en Venezuela, en relación con el niño, el tratamiento del niño, cuáles son aquellas situaciones que al niño lo ubican justamente en lo que hoy se conmemora, ¿no? Que es el Día Internacional justamente contra el acoso escolar, y que frente al cual, en ese acoso escolar, estamos, la mayor parte de los niños están expuestos y los adultos tenemos algo que decir frente a eso, ¿no? La mayor parte de la película transcurre en la vida de los niños sin la presencia real del adulto orientador, salvo para un regaño, salvo para un reclamo del padre Baba, ¿no? Del padre de Amir. El adulto está prácticamente ausente para poder hacer recomendaciones valiosas, para poder solucionar, hacer recomendaciones, darse cuenta de que algo está pasando. Hassan se aísla durante unos días y aparentemente pues a nadie le presta mucha atención a lo que le ocurre a Hassan. Algo le está pasando. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones de los adultos allí? ¿Cuál es el papel del adulto doctor hoy significativo? ¿Y qué se puede hacer pues para poder resolver? Claro, lo que ocurrió en aquel momento, pues algo que no se puede resolver. Y si es una situación real, seguramente a todos nos arruga el corazón lo que le pasa a Hassan, y más aún lo que le pasa a su hijo frente a este violador. Pero tratemos de llevar entonces el tema no tanto a la parte política, que la película de verdad, coincido con Daniel, no nos aporta mucho para poder resolver esto. Y el libro tampoco. El libro tampoco está orientado hacia ese fin. Seguramente que hay una intención en ello, y es centrarse sobre aquellos aspectos que pueden hacernos crecer. Sí, vamos a dar la palabra a Ilana Becker y luego a Lili Salama. Ahora, no lograba con el botón del mute.
Buenos días, bueno, bienvenidos todos, de verdad muy agradecidos con tanta asistencia el día de hoy. Bueno, la película, por supuesto, tiene cantidades de temas, el tema histórico y el tema político y el tema de los niños, y es sumamente importante que también de alguna manera liguemos este tipo de cosas que pasaron en esta historia con lo que está pasando actualmente, ¿no? No hay nada peor por supuesto, para un país que lo invadan y que luego, por supuesto, entren, así como los rusos, después entraron los talibanes, o sea, no hay nada peor, no, o sea, era ya de hecho, ya vimos nosotros que era una ciudad bastante pobre cuando después le ocurren una cantidad de desgracias. Pero lo terrible, como habló la señora anterior, es cuando ocurren estas cosas, ya no hay, digamos, fin para lo que es la maldad y lo terrible de lo que le puede pasar a los niños que pierden las piernas, que no tienen quien se ocupe de ellos. No hay, o sea, el tema de los valores está completamente devastado. Uno ve digamos, el hombre que se ocupa de esos niños, cómo es capaz de vender un niño por un poco de pan, a sabiendas de lo que le iba a ocurrir. Entonces, este tipo de cosas son cosas a las cuales uno tiene que luchar para que cambie esa mentalidad. Sí, indudablemente que en este tipo de conflictos de guerra, que no es tampoco, digamos, el tema para profundizar, pero en estos conflictos el maltrato sexual se convierte casi que en un arma, ¿no? Entonces, lo hemos visto muchísimo en otros casos, que este tipo de cosas se dan. Ahora, sin llegar a estos límites, desde luego, la realidad actual, incluso aquí en nuestro país, nos dice que hay una decisión que tomar en relación con nuestro rol responsable frente a lo que pasa, ¿no? Frente a lo que ocurre, porque sin llegar a esos límites, repito, los niños en nuestra sociedad también están siendo muy maltratados y bajo la mirada aparentemente, bueno, inocente o culpable, no sé, pero de los adultos que estamos alrededor. Todo el mundo sabe qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos nosotros desarrollar como sociedad para que este tipo de cosas no ocurran? Tal vez la película nos da algunas pistas, ¿no? Algunas pistas que pudiesen ser como valiosas para poder resolver esa pregunta, ¿no? Tal vez Lili, que pidió también la palabra, nos pudiera decir algo. Ok, hola, ¿cómo están a todos? Hola. Qué gusto estar aquí. Gracias Luis, gracias Ilana, y bueno, qué bueno ver a tanta gente. Bueno, quisiera hablar de dos cosas. Una es, Ilana, lo que tú dices, la película muestra la devastación de los valores, es una cosa, es decir, por donde vayas, toda la parte de la dignidad humana, ¿verdad? Que se pierde, la parte del acoso, de lo que es la fidelidad como amigo. Es decir, aquí este muchachito que se había dado todo por el otro y todo lo que pasa. Yo creo que es bueno que existan estas películas porque nos hace concientizar, que es la idea también del espacio Ana Fran, pero de concientizar lo que es, porque sí se ve, la película tiene ese aspecto positivo dentro de todo lo malo que se ve, de lo que puede ser una fidelidad, de lo que puede ser la valentía moral, porque tanto el amiguito cuando dio todo por él por no entregar el papagayo para que el otro lo tuviera. El papá cuando ve que van a violar a la mujer y dice no, ¿sabes? Sobre mi cadáver. ¿Cómo sí puede haber esa valentía moral? Y es el ejemplo para todos nosotros que lo demos cuando veamos algo que no está bien, cómo sí se puede. El hombre no le importó si le iban a matar, y bueno, y no lo mataron. Y el amiguito lo violaron, pero él no iba a hacer algo que iba en contra, aparte que era como que si le estuvieran robando el papagayo, que era uno de los valores allá que el padre decía, no se puede robar.
hay cosas que no se pueden dejar pasar y eso es lo que pasó en varias escenas de la película. Por otra parte, en cuanto a lo que estaban hablando antes de que por qué este niño hizo todo lo posible para acusar al amiguito que había dado tanto por él, de ponerle el reloj para que lo implicaran, etcétera. Okay, yo creo que él no iba a poder, siguiendo lo que tú dijiste, Luis, la culpa, él no iba a poder seguir con eso, no iba a poder mirar a los ojos al amigo, nunca más, porque él sabía lo que había hecho y no iba a poder enfrentarse ni a él ni al papá tan fiel es decir, el que le servía, pues él no iba a poder enfrentarse a ellos. Creo que también la película al final hace que él se reivindique cuando él va y busca al sobrino y no le importa enfrentarse y decir, yo me voy a llevar a mi sobrino de acá, enfrente de toda esa gente tan mala, pero yo me lo voy a llevar y se reivindica y se lo lleva a América. Entonces creo que tiene mensajes muy positivos la película en ese sentido, que nos pueden servir de ejemplo para todos, en todos los países. Gracias. Hay una frase, Katy, hay una frase allí que dice Amir, ya de adulto, ya cuando él decide pues, buscar a su sobrino, que ya sabe que es su sobrino. Hay una frase que me llama muy poderosamente la atención. Él dice, ya no voy a olvidar más. Es decir, voy a tomar decisiones a favor de este niño porque ya no puedo seguir con esta culpa, ya no voy a olvidar más. Es decir, ya no voy a colocar, de alguna manera lo entiendo así, ya no voy a colocar esta necesidad que tiene en este momento este niño como lo hice con Hassan en su oportunidad cuando fue violado. No, ahora voy a tomar cartas en el asunto, como la tomó, de hecho, su papá en el camión aquel, ¿no? Cuando impidió la violación de la señora. Y bueno, esa decisión, desde luego, es la que lo marca para tomar esa valentía, ¿no? De arriesgar incluso su vida para poder llevar a cabo esa misión que se le habían encomendado, pero que bajo su aparente cobardía él ha podido decir, no, yo no quiero arriesgar mi vida con esto, ¿no? Sin embargo, toma una decisión muy valiente y que determina pues la vida al final, que el niño Hassan, el niño de Hassan, el sobrino de Amir, pues pudiese continuar su vida, porque ahí iba a morir en manos de aquel violador. ¿Algún otro comentario al respecto? Buenos días, ¿cómo están? Yo quería acotar una cosa de todo lo que han dicho, que me llamó la atención desde el principio de la película. Es la relación de él con el padre. Un padre fuerte, un padre con valores, un padre exitoso, y él, un niño que a lo mejor con unas características más tímidas, más introvertido y con un complejo de culpa que lo acompaña, ¿no? Esa relación padre-hijo, todo el tiempo, él quiere como llegar hasta donde está el padre, no defraudarlo, y el padre muchas veces lo compara con Hassan. Hassan es valiente y él no, Hassan hubiera esto y él no. Entonces, ahí hay un poco también ese conflicto del hijo con el padre de no llegar a la altura que el padre está buscando, ¿no? Yo creo que un poco eso también, me parece que lo refleja mucho la película. Hasta el último momento el padre es fuerte, tiene valores, pero es muy fuerte con él y él nunca se siente suficiente para llegarle. Fíjense que con el tío él logra hablar, o con el amigo, y con el padre siempre está cohibido, pero lo admira, pero no sabe cómo relacionarse con él. Yo creo que esa parte hace de la vida de él algo muy importante, ¿no? Eso es un poco lo que me llama más la atención también de la película. Ok. Bien. Desde luego que hay unas expectativas allí que Amir no podía satisfacer, aparentemente. Expectativas del padre, no suyas. Sí, pero el padre también hay que entender, bueno, así lo entiendo yo, está actuando también sobre el conocimiento de que el otro es su hijo. Y eso no lo sabe, y el otro no lo sabe, el niño Amir no lo sabe, aparentemente lo sabe el tío, aparentemente lo supo siempre, pero los adultos manejaron esa información, bueno, de una manera muy sui generis, ¿no? Entonces, tal vez esto es algo que hemos visto en la vida real, aquí ya no en la película, sino en nuestros conocimientos de cómo ocurren las cosas en sociedad. Tal vez los adultos
sí propendemos un poco a estar haciendo esos silencios, ¿no? Los silencios que al final llevan a este tipo de situaciones malentendidas, de pronto unas buenas explicaciones al nivel que los niños pudiesen estar manejando, pudiesen ser oportunamente adecuadas. Sí. Ujú. Así es. Ahora te toca. Ok, bueno, uno de los puntos interesantes que vi en la película es, primero, la posición cuando los niños están juntos jugando, donde el protagonista, Amir, siempre necesitaba la ayuda de alguien que lo defendiera contra el mundo afuera, que era agresivo y hostil. Inclusive con su papá, él no contestaba, pero el gran quiebre de toda la situación para él se produce cuando él se entera de que Hassan es el hijo de su papá, donde él lo tenía con unos valores que él no podía llegar. Donde Hassan era el hijo de su papá, con unos valores que toda la vida se lo habían escondido. Eso, pienso que él le cambia su situación psíquica y se atreve a ir a enfrentar a los talibanes a Afganistán, que el talibán era ni más ni menos el jefe, el que lo violó a Hassan cuando eran niños. Él se enfrenta con una valentía que nunca tuvo, debido a que por fin tuvo un elemento de una verdad que nunca la sintió, de ese peso de llegar hasta la altura del papá, y se da cuenta que el papá tuvo una doble moral. Una era no robar, que era estricto con eso, que es una moral fuerte, pero no tuvo la moral de decirle a su hijo, a Amir, que él también tenía un hermano. Eso produce el quiebre de Amir, que decide llevar a toda costa a su sobrino a Estados Unidos y, por supuesto, apoyarlo. Ese es un punto interesante también para verlo. Interesante ese punto de vista del robar, porque para el Baba, el papá de Amir y de Hassan después, desde luego ya lo sabemos, ¿no? Para él el robar era prácticamente el mandamiento principal, ¿no? Robar conduce a todos los demás, según lo explicó él en algún pasaje de la película. Y sin embargo, él fue capaz de robar la información, una información importante que era prácticamente la diferencia en la relación entre Amir y Hassan, que pudo haber hecho esas diferencias justamente desde el principio. Ese tipo de robo también lo es, ¿no? Entonces, ¿qué es robar? ¿Robar es apropiarse solo de un objeto? ¿Robar? ¿Qué cosa es robar? ¿Qué cosas se pueden robar y que pueden cambiar la vida de la gente? Sí, buenos días. A mí me parece importante dos cosas. Una relacionada a esta que recién planteaban, que tiene que ver con el secreto familiar. Hay un secreto que no le cuentan a Amir y que lo deja atrapado en una posición de indefensión terrible frente a la vida. Solo cuando a él le revelan este secreto y después de morirse el padre, ese me parece que es un dato importante, él logra envalentonarse en la vida y empezar a defenderse y a reclamar. Porque antes de eso, él no pudo nada de todo esto. Él estaba en una posición realmente muy alejada, sin poder actuar. Otro elemento importante, creo que no tenemos que olvidar, es la envidia y los celos que había entre estos dos hermanos que no lo eran, pero que se sabían hermanos, porque actuaban como hermanos. Una envidia y unos celos reforzada por este padre, donde permanentemente en la comparación Amir perdía. Creo que la culpa de él, más allá del hecho externo, de la violación, del maltrato sufrido, creo que la culpa de Amir es interna con respecto a Hassan, justamente por el odio que le tenía,
odio sano entre hermanos, alimentado por un padre bastante terrorífico. Cuando Amir logra bajar al padre del ideal al darse cuenta que había mentido, es cuando él puede empezar a ser él y envalentonarse. Me parece que esto no hay que perderlo de vista. Hay una culpa que siente él en relación a su hermano, pero por el odio que le tenía. Digo, no es solo odio, es ambivalencia, ¿no? Amor y odio. Y creo que la reivindicación final está dada cuando él, en el último minuto de la película, le dice a Sobra, el hijo de Hassan, que por él puede ir 1000 veces a buscar el barrilete. Es el minuto final, no sé si alguno lo registró, que Sobra le dice, vos vas a ir a buscar el barrilete, y él se va corriendo a Mir y le dice, por vos lo voy a hacer 1001 vez, algo así. Creo que esta es la reivindicación final de la culpa, pero más que de la externa, de la interna, de todo lo que, de esta ambivalencia que él sintió sobre el hermano a través de toda su vida, por haber sido preso de un secreto familiar. Sí, esas mismas palabras le decía Hassan a Amir, que por él iría a hacer exactamente todo eso, aunque le costara lo que le costara. De manera que él repetía palabras de su hermano, ya lo sabía, ¿no? Aquí Elsie Manzanares dice, otro elemento importante para el carácter sumiso de Amir es el reconocimiento que le hace su tío como escritor. Desde sus primeros apuntes, cosa que jamás hizo su papá, Baba, incluso cuando se estaba graduando. Lo menosprecia porque no está en una universidad. Sí, gracias por ese comentario, que me lo estás leyendo en el chat. Muchas gracias. Sí, hay un reconocimiento que no viene del padre, viene del tío, y que él siempre deseó tenerlo del papá. El papá quería otra cosa para él. No quería que fuese escritor, como hay otros que no quieren que el niño pinte o que el niño haga música. Entonces, este tipo de situaciones, expectativas del padre otra vez, las expectativas del adulto, que dañan al niño desde el comienzo porque las cosas se manipulan de una manera inadecuada. Se trabajan de una manera inadecuada, por no utilizar la palabra manipulación, ¿verdad? Se trabajan mal desde el comienzo, ¿no? Sí. Bueno, ahorita no tenemos más personas en la lista de espera, pero podemos volver a abrir para quienes quieran volver a intervenir o quieran volver a dar su opinión. Los vamos anotando otra vez en el orden de palabra. Yo quería aprovechar un poquito este intervalo para hablar un poquito sobre aquello que le comenté yo a Ilana ayer, que me llamó poderosamente la atención, tal vez un poco como nostálgico, ¿no? Que es aquello de las cometas, ¿no? Que nosotros llamamos papagayos. Y bueno, cometas también, en algunos momentos le llamábamos, dependiendo del tipo, ¿no? Que formó parte de mi infancia, ese artículo, y que lo utilizábamos justamente con la misma razón, que era competir entre las personas, los niños, que en aquel momento éramos, competir con el otro y cortarle el papagayo y cortarle el hilo al papagayo, porque era una competencia sana, absolutamente sana, no pasaba nada. Si le cortabas el hilo no es que el otro iba a agredir, no, para nada. Y que en este momento, esta metáfora, como yo le llamo, me impone varias preguntas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con cuál es la representación del personaje que vuela, el papagayo, la cometa, cuál es la representación de eso en el cielo. En un cielo que en principio fue el cielo allá en Afganistán, pero luego se convirtió en el cielo en Estados Unidos, con otro tipo de connotación para el sobrino de Amir. Entonces, ¿cómo se representa el personaje en esa cometa que se le impone incluso una defensa frente a otro competidor, que es otra cometa, ¿sí? Para poder luchar por el mismo espacio en el cielo? Y esa conexión del hilo con la persona que lo manipula, ¿sí? que lo hace girar y lo vuelve para allá y lo vuelve para acá. Quien ha volado papagayo sabe lo que significa eso. Entonces, ¿qué representación le podemos hacer a esta de la cometa? Porque no por en balde
la película utiliza alrededor de unos 10 minutos al principio en aquello del juego de la cometa, es decir, eso no es casual. Entonces la cometa tiene una representación allí, ¿no? Uh-huh. Sí, profe, bueno, sigo leyendo los comentarios de algunas personas. Talma Cohen de Gruzca dice, algo importante es cuando el padre le dice que tampoco debe mentir porque al mentir le quita la verdad a otro. Pienso que se estaba refiriendo a él mismo. Y Marta Shiro, que quiere hablar más adelante, dice, yo quisiera que retomemos el tema del acoso. ¿Qué significa y cómo se puede prevenir? Abiertos los micrófonos. Sí, damos palabra a Alba Rondón. Micrófono, ok. Bien, profesor, con relación a lo del cometa, también me llamó mucho la atención. A mí me hacía ilusión cada vez que los niños jugaban con el cometa. ¿Por qué? Porque me parece que era el único espacio en una sociedad tan compleja y como también hacían referencia algunos de ustedes, en una sociedad con una cultura muy determinada, con una cultura, sí que podríamos llamarlo estricta, sin necesidad de juzgarla, donde el niño le costaba tener un lugar protagónico. Cuando se veían todos esos cometas, era el espacio, el lugar, donde el niño se explayaba en su creatividad, en su risa, en su juego, en su posibilidad de competir sin producir daño, sin recibir daño alguno. Creo que, y de hecho la película cierra con el papagayo. Cierra cuando este muchacho ya, el tío de este niño, protagonistas ambos, le enseña su espacio, su lugar, le enseña su protagonismo, su libertad que tiene, no obstante su edad. A mí me llama la atención por eso, es como el papagayo es ese niño, esas características que tienen nuestros niños hermosas, entonces abre y cierra con eso. Creo que la película es muy fuerte, a mí me pareció muy fuerte y creo que el espacio del papagayo es como, sabes, te calma cuando ves el papagayo, te serena, te emociona, dices, algo hermoso está pasando. Esa fue mi sensación con relación al papagayo. Bien, gracias, Alba. Sergio Baticón tiene la palabra. Vamos a ver. Ya. Ok, bueno, volviendo un poquito al punto del quiebre que yo había mencionado, es importante que en la vida nueva que se forma Amir con el rescate del sobrino de él, cuando llega a Estados Unidos, él tiene el primer enfrentamiento con el general, el que era su suegro, y lo manda a colocar en su sitio para que él, mientras sea en su presencia, jamás mencione a su sobrino como alguien despectivo o de otra clase. Yo creo que esa es una salida del reinicio de la vida de Amir, y la parte de los papagayos representa al principio la libertad que tenían los niños. Y en ese entonces en Afganistán, inclusive antes que llegara los talibanes, inclusive ya había una fuerte rivalidad entre las tribus, pero ellos tenían ese espacio abierto donde nadie lo podía tocar, que era el cielo. Y eso vuelve otra vez cuando llegan a Estados Unidos y él siente nuevamente que su sobrino tiene el derecho también de tener ese mismo espacio abierto en un papagayo en los cielos de Estados Unidos, porque también en Estados Unidos había una presión racial o discriminación contra otras etnias que venían en ese entonces a los Estados Unidos. Yo creo que ese es un punto que cierra con la película magistralmente. Vamos a dar la palabra a Marta Shiro y luego seguimos leyendo algunos de los comentarios que hay en el chat. Yo voy a pedir una palabra. ¿Aló? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí.
Bueno, yo lo que quería es poner ese tema sobre el tapete que me llama mucho la atención y que me pregunto cuáles son los límites y cómo se puede prever. Como educadora. Siempre me ha inquietado eso del acoso, del abuso, de cómo criar a niños sin coartarlos, sin restricciones innecesarias y al mismo tiempo formarlos como adultos funcionales y con los mecanismos suficientes para funcionar lo mejor posible en nuestra sociedad. Y el conflicto, por ejemplo, de Amir en ser valiente o no ser valiente, es un conflicto que todos tenemos, porque él se sentía muy mal en la situación en que estaba su amigo, que no sabía en aquel momento que era su hermano Hassan, pero él, ¿cómo se podía enfrentar a estos muchachos más grandes y violentos? No hubiera podido hacer mucho para salvar a Hassan tampoco. Y es un conflicto que todos tenemos, hasta dónde poder ser valientes y arriesgarnos y al mismo tiempo cumplir con lo que queremos proteger y con nuestros principios. Y el ejemplo de su papá cuando se enfrentó a los militares rusos es un ejemplo de valentía y al mismo tiempo pudo haber sido totalmente fracasado en su intento de enfrentarse y tal vez lo mataban a él y violaban a la mujer. Es algo que podía haber pasado. Entonces, eso del acoso y de la violencia y cómo protegernos y cómo prevenirla, y en la infancia eso aumenta mucho ese problema y esa dificultad. Eso era lo que quería que conversemos un poquito. Gracias. Muchas gracias, señora Shiro. Entresaco de allí dos elementos importantes para Espacio Ana Frank. Uno de ellos, aquello de la valentía, que en el caso de Espacio Ana Frank, dado el límite en el cual se llevó ese hecho en el camión durante la huida de Baba con Amir, se presentó una situación en que ha podido, por ejemplo, Baba decir, bueno, yo no voy a arriesgar mi vida ni siquiera por esta persona a quien no conozco. Y sin embargo decide hacerlo, ¿no? Arriesgar su vida frente a un militar armado defendiendo a una persona que ni siquiera conocía. Eso es lo que justamente entendemos en Espacio Ana Frank como valentía moral, ¿no? Es aquello de llevar la valentía un poco más allá, un poquito más allá de aquello que es común tener, ¿no? Es decir, no es muy común seguramente tener reacciones como esa en el cual una persona puede arriesgar su vida en una circunstancia parecida. Y la otra circunstancia, el otro elemento es aquello del acoso, ¿no? Desde luego, para Espacio Ana Frank, ya en el contexto real de lo que significan las escuelas de Venezuela, significa bastante importante, algo muy importante, poder llevar algún tipo de herramientas que pudiesen resolver esto en las escuelas, ¿no? Es un hecho que a todos nos preocupa, aquello de que sabemos que el acoso existe, sabemos que incluso nuestro niño, nuestro nieto puede ser víctima de algo como eso en cualquier momento, y que, bueno, hasta ahora hemos encontrado que una de las formas para poder un poco ayudar al niño, porque no es resolver el acoso, sino ayudar al niño, y no solo al que es acosado, sino también al acosador, a resolver ese conflicto a través de pequeños actos diarios y cotidianos. Es decir, empezar a reconocer que en la vida cotidiana, todos los días, pues tenemos oportunidad de poder ejercer un poco esa valentía, no a los límites, por supuesto, que lo que hablaba anteriormente, pero sí ser un poco arriesgado para poder darme cuenta de que mi compañero está necesitando algo y ese algo yo puedo intervenir, ¿sí? Para poder satisfacer algo de lo que ese compañero necesita. Esos pequeños actos van sumándose y se habla de eso en el aula y es lo importante también, ¿no? Entonces, poder conversar que estas cosas pasan
pero que no la vamos a resolver en grande, la vamos a resolver primero en pequeño, con pequeños actos cotidianos. Eso es un poco el aporte que queremos ofrecer desde Espacio Ana Frank a las escuelas. Continúo leyendo los comentarios que han escrito en el chat para usted, profe. Anabel Ochoa comenta: considero que la cometa tiene varios significados en la película. El juego se convierte en un punto de contacto y relación en que no importaban las diferencias de clase. También lo considero un símbolo de libertad. En un momento de la película comentan que después de los talibanes, hasta los cometas son prohibidos. Rosalina Pérez dice: muchas gracias por esta iniciativa. Quisiera resaltar que a pesar de una complicada relación padre-hijo, ambos logran establecer un buen vínculo. El padre respeta sus deseos de que su hijo quiera ser escritor, por ejemplo. Creo que es un padre que trata de dar lo mejor a su hijo, trabaja también su propia culpa. Al final ambos tratan de ser mejores a pesar de sus debilidades y culpas. Silvia Apeloy dice: es interesante cuando la nueva esposa, en ese momento novia de Amir, le confiesa su gran pecado de haber sido pareja de un hombre negro. Y él lo acepta porque él también tiene un pecado interno de no haber evitado la violación de Hassan. Y Daniel Davidson dice: sin embargo, a pesar de ser los barriletes un simbolismo de la libertad, el rol de cada uno de los niños sigue mostrando cómo una etnia se considera superior a la otra. Es Amir el que maneja el barrilete cometa y su medio hermano es quien lo auxilia. Eso siempre prevalece en la relación. Solo en el final, Amir puede tratar a su sobrino como un integrante de su familia y defenderlo frente a su suegro. Y tenemos 3 comentarios más. Evelyn Cabaví dice: maravillosa película, muy dura y con muchos puntos de reflexión, muy agradecida a este espacio extraordinario. Mimi y Robert Katz dicen: podemos también relacionar con temas de bullying. Y María García dice: Amir y Hassan son 2 personalidades muy diferentes. Amir quiere satisfacer las expectativas del padre y no lo logra. Además, carga con una culpa que no tiene realmente la muerte de la madre. Gracias a todos quienes pudieron intervenir por esa forma. ¿Alguien quiere intervenir tomando la palabra? ¿Levantar la mano? Sí, había pedido la palabra Ofra Batikov. Bueno, un pequeño comentario de una frase que me llamó la atención en la película cuando está el papá, Baba, hablando con su hermano y haciendo la comparación de lo que es Amir y Hassan, y le dice: es que Amir nunca puede defender, y si él no defiende, ¿cómo va a ser él capaz de defender nada en su vida? Los valores de la vida. Esa frase me dejó mucho que pensar, o sea, realmente puede ser tan contundente cuando un niño a esa edad no es capaz de defender por pensar que ya más nunca en su vida va a ser capaz de defender ningún acto importante. No va a poder tomar decisiones, que eso es lo que él refería. Gracias. De pronto eso que acaba la señora Ofra de mencionar, muy bien hecho, por cierto, nos puede indicar qué cosas puedo hacer con ese niño en el aula, ¿no? El niño en el aula, el niño en la familia, el niño en la sociedad, tiene que ser capaz de defender ciertas cosas, ¿no? Pero esas cosas en principio son pequeñas, del tamaño del niño. En principio es el defender el derecho a jugar con su juguete, el defender el derecho a un espacio, el defender el derecho, pero claro, el niño no sabe que lo está haciendo, ¿no? El niño no entiende que está defendiendo un derecho, pero el adulto de pronto lo puede ayudar a poder comprender que él tiene derechos y que esos derechos los demás no deben alienarlo, ¿no? Y esa pequeña defensa seguramente que después se convertirá en una gran defensa, por principios, tal vez por situaciones más grandes y más importantes para la sociedad. ¿Algún Bien. comentario? Sí, quería también preguntar, ya vamos cerrando este hermoso compartir, además de agradecer al profesor Luis
por su moderación y ahora mismo le damos la palabra para que cierre con algún pensamiento. Agradecerles a todos su presencia y sus aportes. Los invitamos también para la próxima cinetertulia que tendremos por este mismo medio, la película. Les voy a dar de una vez las fechas. El 1 de junio vamos a liberar el link de la película. Les va a llegar a ustedes a sus correos o a su WhatsApp para que puedan tener una semana para visualizarla. Y el día sábado 6 de junio, a la misma hora, tendremos el compartir. Están invitados y por favor también pasen la voz a todos aquellos que quieran participar. Profesor Luis, gracias. Muchas gracias, Alba. Bueno, una vez más, agradecido a todos quienes tuvieron la oportunidad de conectarse, a quienes vimos a través del chat, con sus comentarios, y no, únicamente un mensaje más, que es sobre nuestra participación y responsabilidad, otra vez la palabra, responsabilidad del adulto frente a los niños. ¿Sí? Son los niños no son adultos chiquitos, los niños son niños, y son nuestra responsabilidad primaria, ¿no? De forma que aquello que le ocurre al niño es básicamente responsabilidad de los adultos. Es muy bueno que lo entendamos de esa manera, porque cualquiera sea nuestro rol en esa relación, podemos contribuir bien de una manera o bien de la otra a que el niño pueda desarrollarse. Muchas gracias a todos por la participación y esperemos encontrarnos nuevamente ese 6 de junio, ¿verdad, Alba? 6 de junio, ¿no? Así es, el 6 de junio nos encontramos por acá. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.